tardes, bienvenidos a Te lo dije en este martes 20 de septiembre, ya esperando la primavera, disfrutando del buen tiempo, las buenas temperaturas, un programa más en la pantalla de Canal 10 que ahora pueden ver a través de la web www.canal10.gov.ar, toda la programación en vivo durante las 24 horas, programación regional y nacional. Chicas, muy buenas tardes. América, Belén, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arabela? Muy buenas tardes. Bueno, hoy junto a ustedes y hasta las 4 de la tarde tratando otro tema, llevando a la mesa de Te lo dije otro tema. En este caso tiene que ver con una enfermedad que ha surgido en los últimos tiempos, o me parece que se ha reconocido en los últimos tiempos. Me parece que se está trabajando mucho en ello, porque cada vez más gente manifiesta esta enfermedad por una cuestión de que se conoce bien de qué se trata. Estamos hablando de la enfermedad celíaca, aquellos que son intolerantes al gluten. Pero sobre este tema vamos a hablar durante estos 60 minutos. Hola, muy buenas tardes. Como ya lo anticipaban mis compañeras, vamos a estar hablando acerca de celiaquía, qué significa ser celíaco, cuáles son las mayores dificultades que uno como celíaco tiene a la hora de alimentarse, por ejemplo. También estaremos comentando acerca de la ley que se reglamentó este año en la Argentina respecto a esta materia, y vamos a tener la presencia, por cierto, de una persona de asistencia al celíaco que nos va a estar contando qué se hace desde esa institución, por qué surgió. Además vamos a tener testimonios. Vamos a estar, justamente, América, perdóname, con Javier Rubio, que es coordinador de ACELA en la provincia de Río Negro, para que ellos nos cuenten sobre todo, él va a estar en nuestros estudios, Te lo dije, de qué se trata y sobre todo también las dificultades por las cuales tiene que atravesar no solamente el enfermo, quien padece esta enfermedad, sino toda la familia, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con un trabajo en grupo. También vamos a estar con la doctora Patricia Carbonato, ella es pediatra, especialista en gastroenterología infantil. Ella nos habla bien sobre la enfermedad, cuáles son los síntomas, los tratamientos, y una persona que padece esta enfermedad va a estar con nosotros, o estuvimos con ella y hoy nos va a dar su testimonio. Se trata de Moira Repsin, quien es conocida de la casa, y ella misma decidió darnos a conocer su historia de vida, su historia de esta enfermedad y cómo va atravesándola con los años y con la otra gente, ¿no?, que padece esta enfermedad, a quienes les resulta muy difícil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando quieren comer fuera de la casa, en algún restaurante, porque no en todos los lugares les ofrecen facilidades a las personas celíacas, teniendo en cuenta que no tienen tolerancia al gluten, bueno, de manera que ellos puedan escoger alimentos libres de gluten, o tampoco les garantizan en todos los establecimientos que lo que cocinan no esté contaminado, porque, por ejemplo, se puede preparar un plato, pero si haces arroz y con el agua con la que hiciste el arroz antes preparaste pasta, por ejemplo, ahí podemos ver que ese arroz va a estar contaminado de gluten. Entonces, son algunas dificultades las que enfrentan los celíacos. Recién hablábamos del restaurante, ¿no? Ahora en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que haber una carta con comidas especialmente para celíacos. Una sabia decisión de la legislatura porteña, me parece, sobre todo porque estamos hablando de personas que, si bien es cierto, tienen restringido absolutamente cierto grupo de alimentos, hay otros, como por ejemplo las verduras, con las cuales se pueden preparar comidas riquísimas, fáciles de hacer. O sea, no es que se le complica la vida a un restaurante o a una pizzería prepararle, por ejemplo, una ensalada a un enfermo celíaco. Y bueno, leíamos cuando estábamos consultando sobre este tema en Chubut, ¿no? Los chicos más chicos aprendiendo a hacer comida para ellos, ¿no?, que sufren esta enfermedad. Cómo desde pequeña edad pueden ellos aprender cómo se deben alimentar y cómo hacerlo, porque no en cualquier lado pueden encontrar estos productos tampoco. Creo que es otra dificultad. Sí, hablaste de los más chiquititos, y con respecto a esto me parece importante señalar lo consciente que son los niños que padecen celiaquía, ¿no? Me parece que es importante destacarlo, que es importante señalarlo, que por allí es mucho más difícil convencer al adulto de que cuando uno lleva adelante una dieta libre de gluten, es libre de gluten, que un poquito puede significar muchísimo. Y con respecto a esto también va a estar hablando Patricia Carbonato al respecto, va a estar hablando de qué tan importante es que se revise no solamente culturalmente la familia, el entorno de ese niño que padece la enfermedad, sino también la participación de las escuelas, los docentes, los maestros, incorporar kioscos saludables también. También los hábitos de vida totalmente. Totalmente, pero hay que desdramatizar la enfermedad. Si bien estamos hablando de una enfermedad autoinmune,
no pasa nada con aquellas personas celíacas si logran cumplir esta dieta, ¿no? Habituarse a este nuevo ritmo de vida. Y recordemos que es una enfermedad crónica, que no se puede curar, pero sí que se puede llevar. Y hablando de dificultades, otra es también los precios. Salen muchísimo más caros los alimentos libres de gluten que aquellos alimentos que consumimos normalmente. Así que bueno, el tema está planteado. No dijimos cifras, hay muchísima gente que sufre esta enfermedad. Sí, se estima que en la Argentina entre 400.000 o 500.000 pacientes, existen entre 400 y 500.000 pacientes celíacos. Por cierto, no hemos recordado que nos pueden enviar los mensajes de texto al 02941 1521 8809. Bueno, hacemos la primera pausa de Te lo dije y ya venimos. Todo empieza a la mañana cuando hay que desayunar y tengo que elegir algo que no me vaya a hacer mal. Las tostadas con manteca no las puedo. Soy celíaco, no como harinas, no como harinas. Soy celíaco. Seguimos en la tarde de Te lo dije, hoy hablando sobre esta enfermedad, de qué se trata. Eso es lo que vamos a tratar de estar hablando junto a ustedes que están del otro lado. Les recordamos nuestra línea telefónica 02941 1521 8809 para que nos hagan alguna consulta o nos cuenten sus experiencias. Seguramente han tenido, aquellos que son celíacos, han ido a algún restaurante o han ido, por ejemplo, a algún negocio a comprar algún alimento libre de gluten y no lo han encontrado. Seguramente o les ha salido muy caro, difícil de adquirir en algunos casos, sobre todo cuando varios en la familia tienen esta enfermedad. Bueno, tenemos una placa en pantalla ahora que vamos a brindarles para tener más datos con respecto al tema del día de hoy. Estamos hablando sobre la enfermedad celíaca. El único tratamiento para el celíaco es llevar una dieta libre de gluten. Estamos hablando de trigo, avena, cebada y centeno, lo que implica la necesidad de adquirir cotidianamente productos libres de gluten. Además, actualmente no existe una venta masiva de productos aptos, limitándose a las grandes ciudades y alrededores, lo cual dificulta su acceso y consumo en diferentes puntos del país. Con respecto a la celiaquía en nuestro país, afecta al 1% de la población, teniendo en cuenta las estadísticas, alrededor de 400.000 argentinos, lo decíamos, ¿no? Y sus respectivas familias son potenciales consumidores de productos de estas características. Otra tendencia a tener en cuenta es que el sector gastronómico y hotelero cada vez más comienza a interesarse en la necesidad de ofrecer menúes aptos para celíacos y así generar valor agregado al servicio que ofrecen, ya que la celiaquía ha tomado público conocimiento. Justamente respecto a esto que comentaba Arabela, el primer criterio de selección de un celíaco a la hora de viajar es conocer si el destino elegido ofrece opciones aptas, por lo que una enorme cantidad de turistas nacionales y extranjeros demandan la existencia de alimentos aptos en la Argentina. Seguimos compartiendo distintas placas, ahora tenemos responsabilidad social empresarial y elaborar y comercializar productos aptos para celíacos genera justamente un compromiso con la comunidad y puede ser parte de un programa de responsabilidad social empresaria, lo que potenciará la imagen de la empresa y además incrementará la influencia de la misma dentro de nuestra sociedad. Además, es importante tener en cuenta que existe una carencia de productos libres de gluten en los países del Mercosur, lo que puede significar para la empresa nuevos nichos de mercado en nuestro país. Y por último, la Asociación Celíaca Argentina cuenta con representantes en casi todas las provincias. Exactamente, desde Salta a Tierra del Fuego, en las cuales, mediante publicaciones mensuales, se les informa a todos los celíacos de la Argentina la oferta de productos aptos y los respectivos puntos de venta. Esta información la obtuvimos de la Asociación Celíaca Argentina, ACA, donde también pueden encontrar en la página web. Ahora seguimos nosotros hablando del tema del día de hoy, esta enfermedad. Por ello estuvimos con especialistas, con aquellos que nos pueden brindar mayor información en un primer momento para que nos digan de qué se trata, cuáles son los síntomas y el diagnóstico de quien padece esta enfermedad. Por ello estuvimos con la doctora Patricia Carbonato, es pediatra y especialista gastroenteróloga infantil. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten. Es una enfermedad de base autoinmune
con una predisposición genética, a factores ambientales desencadenantes que hace que algunos desarrollen la enfermedad y otros no a lo largo de la vida. El gluten es una sustancia tóxica para estos pacientes. Se encuentra especialmente en las harinas de trigo, avena, cebada y centeno. El intestino delgado, frente a esta sustancia que se llama gluten, se inflama y después presenta una atrofia vellositaria, con la consiguiente malabsorción de los nutrientes. Se desencadena un síndrome malabsortivo típico de esta enfermedad. Se puede presentar a lo largo de toda la vida. Generalmente en las primeras etapas de la vida, en la niñez, en la primera infancia, la forma de presentación es muy sintomática, lo que llamamos plurisintomática. Se presenta como un síndrome malabsortivo, eso significa pacientes con detención en la velocidad de crecimiento, detectados con bajo peso, baja talla, diarreas a repetición, diarreas prolongadas, gastroenteritis a repetición, pacientes con caída del cabello, cierta irritabilidad típica, piel seca, distensión abdominal, cólicos. A medida que van creciendo en la etapa de la adolescencia, cuando se acercan a la adultez, ya los síntomas pueden ser oligosintomáticos o monosintomáticos. Pacientes que se detectan simplemente con un laboratorio, anemias crónicas refractarias al tratamiento, hipocalcemias, osteoporosis tempranas, alteraciones menstruales, abortos. Los adultos es parecido a lo que yo veo, adolescentes. También análisis de rutina pueden detectar estos análisis, estas alteraciones de laboratorio, o también desde el ginecólogo con trastornos menstruales, o también con enfermedades autoinmunes asociadas, como ser alteraciones, disfunciones tiroides, como tiroiditis autoinmunes, diabetes tipo 1, insulino dependientes, osteoporosis, como ya te había comentado, hepatitis autoinmune. Hay enfermedades que se asocian en su presentación con enfermedad celíaca, especialmente en los chicos. Déficit de IgA, hepatitis autoinmune, como te decía, que siempre buscar esta enfermedad. La enfermedad tiene una base genética. Hoy en día hay un estudio que se llama el HLA de Q2, de Q8, que se puede estudiar por sangre, que nos dice que hay una predisposición a desarrollar la enfermedad. Si está presente, nos dice que existe la posibilidad de desarrollar la enfermedad, no necesariamente que tiene que hacer la dieta. Si está ausente, nos ayuda para descartar estos casos en donde tenemos duda con respecto al diagnóstico. Llegamos al diagnóstico por medio de la sospecha clínica, los antecedentes, si existen familiares con este diagnóstico, y por otro lado con lo que llamamos serología, anticuerpos específicos que se hallan en sangre o que van cambiando a lo largo del tiempo. En este momento estamos usando las antitransglutaminasa por IgA y por IgG y los AGA2, especialmente los AGA2 para seguimiento, para ver si cumplen con la dieta. Pero precisamente como los anticuerpos a lo largo de estos últimos 10 años fueron cambiando, la única forma que tenemos para diagnosticar con certeza la enfermedad es la biopsia intestinal. Al ser yo pediatra y generalmente veo a los chicos y explico a los padres esta patología, la forma de presentación que tiene, y es mi obligación también detectarla en algún hermanito o en algún familiar de primer grado que pueden ser los padres. En el interrogatorio dirigido surgen ciertos datos que hacen que después obliguen a los padres a estudiarse y a llegar al diagnóstico, por supuesto que ocurre. La doctora Patricia Carbonato. Ahora vamos a continuar hablando con ella sobre esta enfermedad que afecta a muchos argentinos, decíamos, y hay una ley, falta todavía su reglamentación. Exactamente, como comentábamos al principio del Te lo dije de esta tarde, el 4 de mayo de este año fue aprobada esta ley, la ley 26.588 o ley celíaca. A través de ella se declaró de interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al igual que la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y la difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Qué importante esto, ¿no?, del diagnóstico temprano, como lo decía la doctora. Cual, sí, sobre todo me llamó poderosamente la atención esto de por allí, en diferentes familias, descubrir primero al paciente celíaco menor, al niño, al hijo, y después revisar los antecedentes de la familia, porque si bien es cierto que estamos hablando de una enfermedad
genética, que tiene componentes genéticas de transmisión, no es hereditaria. Claro. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esto, cómo hay personas que en la adultez o han llegado a la adultez con pocos síntomas, conviviendo con esa enfermedad sin saberlo, y que lo descubren cuando en realidad es al hijo, al chico. No, porque hay distintos niveles. Claro. Bueno, seguimos hablando con la doctora Patricia Carbonato, ahora con respecto a la dieta, la importancia de cumplir con ella y cómo nos vamos acostumbrando. Por supuesto, cuanto más chico es el paciente, más se acostumbra en su ingreso de nuevos alimentos, en su dieta. Hay chicos que empiezan con el diagnóstico a los 6 meses, o sea, cuando empiezan a comer, ahí se les incorpora la dieta sin gluten. Es una nueva forma de vida, es cultural, es simplemente enseñarles que pueden comer un montón de cosas, y en otras, bueno, van a tener que fijarse en listados que van a conocer, en donde explicas la presencia o no de gluten en sus productos. No es fácil, pero en la medida en que ellos aprenden a cumplir bien con su dieta, es importantísimo que la hagan en forma estricta. Es importante saber que el intestino frente al gluten nuevamente se vuelve a inflamar y el paciente vuelve a tener síntomas, y no siempre son los mismos síntomas con los que debutaron. A veces son formas como ya más del adulto, oligo o monosintomáticas, en donde solamente se demuestran alteraciones en el laboratorio como anemias persistentes. Pacientes con anemias persistentes, por ejemplo, no pueden continuar con un buen crecimiento. Es importantísimo también hacerles cumplir bien la dieta, porque esta inflamación del intestino a lo largo de la vida hace que malignice el intestino, o sea, adenocarcinoma o linfoma de intestino delgado en los pacientes adultos seguramente fueron pacientes que no supieron que eran celíacos o que hicieron mal la dieta, que no la hicieron en forma estricta. El cumplimiento de la dieta libre de gluten en forma estricta también previene la aparición de otras enfermedades autoinmunes, como te decía, de tiroiditis, hepatitis o diabetes. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, lo hablamos primero con los padres, y siempre tratamos de que haya una charla familiar, no solamente en el seno familiar, sino también en el colegio. Explicar a la maestra, explicar a la directora, en el kiosco del colegio, que haya productos para ellos, hacer una charla, una lámina, para que todos comprendan que no es contagioso, que es una forma de vida, que no hay que discriminarlo y que hay que compartir. El paciente puede compartir sus alimentos, pero bueno, ya tiene que aprender a no aceptar la invitación de los otros alimentos. Pero eso no implica que no pueda ir, por ejemplo, a cumpleaños o a fiestas, o los adolescentes cuando empiezan a salir solos. La idea es que, bueno, que encuentren alimentos aptos para ellos. Escuchábamos a la doctora Patricia Carbonato, quien estuvo con nosotros en la tarde de Te lo dije, hablando sobre esta enfermedad, y nos decía también esto de trabajar con las distintas instituciones cuando tenemos hijos, ¿no? Ir al colegio, también participar, y que los docentes también participen de esto, porque entre todos se puede salir adelante. Y esto que decías vos, Belén, hoy de los kioscos saludables, por ejemplo. Sí, y de no dramatizar con respecto a la enfermedad. Hay un grupo, si bien es cierto que el grupo de alimentos restringidos es grande, eso no significa que, por ejemplo, si en un curso tenemos un niño que es celíaco, no se lo puede invitar a un cumpleaños porque no puede comer la torta. Es cierto, es verdad, seguramente la torta no la va a poder comer, pero va a poder comer otro montón de cosas, o tener siempre en casa preparado en la heladera alguna fruta. Algo para que se lleve. Claro, o alguna fruta para cuando el compañerito de nuestro hijo venga a nuestra casa, y no sentirlos de alguna manera discriminados, porque si bien es cierto que entre los pares hay cuestiones que no se tienen en cuenta, sí es interesante, y sí me parece interesante desde el Te lo dije esta tarde, plantearlo para que se sepa, para naturalizarlo, para que de verdad podamos incluirlos en claro, nuestros comportamientos habituales, así como incluimos, por ejemplo, al diabético. Además ellos mismos, los más chicos, se acostumbran solos, no es necesario. Creo que nosotros los más grandes nos cuesta más hacer una dieta equilibrada, por ejemplo, porque ya estamos acostumbrados a otros entenderlos productos. De ellos. Yo lo hablo desde el caso personal porque a mí me toca muy de cerca, porque tengo un sobrino que es celíaco. Y hacerle entender a mi mamá, a la abuela, que no podía comer una tostada, pues se lo descubrimos de grande,
fue todo un trabajo de hormiga. Y ¿viste cuando decís porque en realidad los síntomas eran leves, porque no le caía tan mal? Y uno lo piensa y dice, bueno, pero se pueden hacer un montón de cosas al respecto. Por eso me parece muy interesante en el Te lo dije esta tarde resaltar esa idea de incluirlos y de mostrar que muchas veces tenemos que aprender de los más chiquitos. Además, en los mercados hoy hay variedad de alimentos para que puedan consumir. Y varios están, sí, justamente marcados, indicando que son libres de gluten. De la misma manera hay alimentos que advierten que pueden contener trazas de gluten. Por cierto, chicas, nos llegó un mensaje de texto al 0294115218809. Camila de Cinco Saltos nos cuenta que desde hace 4 años tiene dermatitis epetiforme, es una enfermedad adherente a la celiaquía. Se enfermó por estrés, nos comenta, el primer año fue difícil ya que soy adulta, pero informándome y siguiendo la dieta mi vida es re normal. Y además nos manda besos y agradece que estemos hablando de este tema. Lo importante es esto de la información y la educación, ¿no? Bueno, nos vamos a hacer una nueva pausa en Te lo dije, pero nos vamos con un testimonio, alguien que padece esta enfermedad y que nos quiso contar su experiencia, lo que le sucede diariamente. Estuvimos con Moira Repsin, quien nos comenta sobre lo que le pasó y cómo lo vive actualmente. Nosotros nos damos cuenta que hay 2 celíacos en nuestra familia porque le hicimos unos estudios a mi nene más grande, cuando tenía 5 años, que no estaba aumentando bien de peso. Tenía una contextura física de ser flaco, pero podía existir alguna cuestión médica de por qué no engordaba todo lo que tenía que engordar. Así que le hicimos un montonazo de estudios, gracias al médico pediatra que se dio cuenta en ese momento y advirtió que podía haber algún factor que causara eso de que sea flaco, y dentro de los estudios estaba el estudio para ver si existía alguna posibilidad de ser celíaco. Le dio positivo el estudio, reiteramos los estudios, le volvió a dar positivo, nos hicimos los estudios todos en la familia, porque la celiaquía tiene una raíz de transmisión genética, así que existían muchas posibilidades de que alguno de los 2 padres fuéramos celíacos. Los 2 desconocíamos absolutamente, no teníamos ningún síntoma que nos permitiera suponer que éramos celíacos, pero igualmente nos hicimos el análisis y resulté yo que era la celíaca. Me enteré recién a los 34 años de edad. Durante todo ese tiempo estuve conviviendo con la enfermedad, me doy cuenta que no tengo una gran sintomatología, hay sintomatologías que podría tener, que uno las desconoce porque quizás son internas del cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres se dice que hay una mayor predisposición osteoporosis por el tema de no tener una buena absorción del calcio. Se dice también que hay otro tipo de enfermedades que también se pueden complejizar por el hecho de ser celíaco y no tener el tratamiento adecuado. Así que cuando uno se entera que es celíaco, tiene la obligación, por más que no sienta algún síntoma en ese momento, tiene la obligación de hacer la dieta correspondiente, sin gluten, y de cuidarse exactamente igual que las personas que tienen sintomatología. Claro. Así que a partir de ahí te puedes imaginar, la vida cambió. Nuestra vida cambió totalmente para todos en la familia, no solamente para mi hijo y para mí, sino para los 4 de la familia. Tuvimos la obligación de revisar las comidas, de ponernos a elaborar comidas en casa, porque podíamos comer muy pocas cosas de afuera. Tuvimos que seleccionar qué tipo de comidas incluso dejábamos entrar a casa y cuáles no. Yo recuerdo que cuando empezamos la dieta lo primero que hice fue seleccionar la comida de casa, hice una especie de duelo, me senté con una caja, revisé toda la alacena y empecé a tirar todo, a seleccionar y regalar, o a tirar cosas que no servían, todas las cosas que podían llegar a tener gluten, que yo no iba a poder usar a partir de ese momento. Bien. Que la verdad me sirvió incluso, como esto que te digo, como para hacer el duelo del tema. Así que metí en una caja absolutamente todo, lo despaché, y a partir de ahí todo lo que empecé a comprar tenía que ver con cosas que se podían comer. Y las cosas que no se podían comer las teníamos perfectamente bien identificadas. Es un reacostumbramiento, pero es algo que choca mucho. Y nos pasó a nosotros, y veo yo también que le pasa a otra gente cuando se entera. En general la celiaquía es una enfermedad que no se conoce, y cuando uno le están diciendo a los médicos que va a tener una enfermedad, que la va a tener de por vida, es un golpe muy bajo, más cuando se está abriendo un mundo que es absolutamente desconocido y que
uno sabe que tiene un montón de trabas para la vida social, para la vida en relación, que no podés ir a comer a cualquier lado, que no te podés reunir en determinadas ocasiones, entonces es como que uno se siente como un poco excluido del mundo. Resulta que cuando uno se empieza a relacionar con otra gente, empieza a meterse un poquitito más, se da cuenta que no es tan trágico, que no es tan terrible, que se puede convivir perfectamente bien con la enfermedad, ya la cosa cambia. Claro. Pero el trago amargo ya lo pasamos mientras tanto. Los chicos lo asumen bastante bien, sí, y se adaptan bastante bien a las cosas. En general, los celíacos no tienen gran apetito y eso ayuda a la hora de determinarle a los chicos qué podés comer y qué no podés comer. Porque no son chicos que se entusiasman con absolutamente todo, al menos los casos que yo veo, y permite eso como poner ciertos límites. Los chicos que se sienten, como en el caso de mi hijo, que no tenía sintomatología, parecía que podía llegar a ser más difícil porque, bueno, como no se da cuenta que se siente mal cuando come algo que no debe, quizás uno piensa que es más fácil para él irse de la raya. Sin embargo, se comporta, pero con muchísima conducta, desde que se enteró se comporta con muchísima conducta. Y los chicos que tienen alguna sintomatología se comportan con mucha conducta porque saben que si comen algo que no está dentro de la línea se empiezan a sentir mal, y a los chicos tampoco les gusta sentirse mal, de la misma forma que los grandes en general tampoco nos gusta sentirnos mal. Quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. Seguimos en la tarde, te lo dije, ya lo habíamos adelantado, estamos con el coordinador de ACELA Río Negro, Javier Rubio. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en un primer momento te queríamos consultar sobre qué significa ACELA y cómo surgió esto en la ciudad de General Roca, que se está extendiendo por toda la provincia. Sí, bueno, ACELA es una asociación sin fines de lucro, significa Asistencia al Celíaco de la Argentina. En Roca está hace más de 10 años trabajando de forma mucho más contundente, de hace unos 6, 7 años que estamos trabajando con Silvia Matei, que es la otra coordinadora que estamos al frente, y tratamos de difundir la enfermedad y mantener la filial abierta, que es lo complicado a veces porque la gente rota mucho. Hay muchos celíacos, pero la gente va rotando bastante. ¿Y cómo surgió esto de que nazca acá en General Roca, vos por una historia personal? Todo es por una historia personal. Desde incluso la presidenta, cuando fundó ACELA, fue por una historia personal. Su hija estuvo al borde de la muerte y empezó con un grupo de madres en un hospital de Buenos Aires y fue profundizando, armando grupos y hasta que logró armar ACELA, que hoy tiene 35 años de historia. En ese momento no se conocía bien de qué se trataba esta enfermedad, ¿o sí? No, en esa época no. En esa época diagnosticaban, hasta no hace muchos años atrás, diagnosticaban de diferentes formas. Los médicos no tenían en cuenta ni conocían esta enfermedad. Hacían muchos otros diagnósticos y buscaban remedios para otras enfermedades que hoy ya prácticamente estamos poniendo todo como en un embudo para que traten de pedir de forma inmediata el análisis de celiaquía para evitar errores en diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los objetivos de ACELA? El objetivo principal es asistir al celíaco en el sentido de información. ACELA no tiene beneficio de beneficencia, no hace donaciones a carenciados, ni directamente lo asistimos con información de los alimentos que tienen que comer. Por eso desde Central, ACELA Central trabaja haciendo convenios con empresas que elaboran productos, a la vez analiza todos los productos mes a mes, hace una rotación impresionante de productos al azar, otros a pedido de acuerdo a lo que le llegue a la central. Y bueno, esa información nosotros la entregamos en cada una de las reuniones que se hacen a nivel nacional, ¿no? De hecho, has traído para compartir con nosotros una guía que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Una guía que tiene que ver con el listado de productos, ya en algunos minutos los vamos a mostrar también. Bien. Pero que tiene que ver, ahí está, lo vemos en pantalla. Y que yo he visto varias y siempre tienen un color distinto. ¿Por qué, Javier? La idea de ACELA Central es que todos los años cambia el color de la guía porque actualiza
dentro del año los productos que se van dando de alta o de baja, y año a año lo renueva el color para que no se confundan y la gente acuda a la filial a buscar la nueva guía con el nuevo color que está actualizada. Incorpora todo lo que se vio en el año, lo incorpora en esa nueva guía. Hoy la del año pasado es un color violeta. Ya nadie debería estar usando esa guía porque hay muchos productos que están dados de baja y otros de alta. Con respecto a la asociación acá en General Roca, ¿cada vez se van sumando más gente, más chicos sobre todo? Sí, la filial prácticamente trabaja con un 90% de sus asociados, son celíacos o familiares celíacos, niños. En un porcentaje mayor niñas y en un porcentaje menor niños. Afecta más a las mujeres, ¿no? Sí, por lo que pasa en la filial, sí. Después pueden haber en otras localidades que tienen diferente movimiento o rotación de gente. Por ahí hay más adolescentes que niños, ¿no? Pero en Roca puntualmente son niñas y niños en su mayoría. ¿Y cómo fue que se van descubriendo que tienen esta enfermedad? Con tu experiencia acá en Roca, pregunto. Puntualmente nosotros tratamos de informar o de ir conversando con mucha gente de que pidan los análisis cuando tienen alguna sintomatología del celíaco. Además, los mismos médicos por otro lado están pidiendo de forma directa, también por la sintomatología del paciente, los análisis de sangre y luego la biopsia, que es fundamental, que es la que confirma la enfermedad y se achica, digamos, la posibilidad de que se escape algún celíaco. Pero bueno, hay médicos que todavía están apuntando a otras enfermedades y no a la celiaquía. Que bueno, también yo cada vez que estoy en público, o sea, en un medio público, trato de pedir que los médicos incorporen en los análisis habituales de orina, sangre, el de celiaquía, que con la misma sangre ya lo pueden pedir. Exacto. Por cierto, hace un momento nosotras comentábamos algunas estadísticas, decíamos que en la Argentina aproximadamente 400.000 personas son celíacas. Sin embargo, extra cámara, tú nos decías que hay muchas que no han sido diagnosticadas, ¿no? Los 400.000 celíacos, más o menos de la estadística esa desde del 2007 más o menos. Hoy andarían en 500.000 celíacos. Así que, y que de cada 100 personas, un celíaco diagnosticado, de los cuales en realidad hay 7 que no lo están. Claro, que están con otro. Eso es terrible en realidad. Es una de cada 8 personas que padecen celiaquía es la que sabe que lo tiene. Exactamente. El resto no estás diagnosticada o simplemente está diagnosticada de forma incorrecta. Claro, está medicado con otra cosa que no es la correcta. Sí, problema de gastroenteritis, de intestino, problema de acidez, tiroide, pero por ahí, como son enfermedades que están de la mano, son colaterales de la celiaquía, por ahí deberían haber apuntado a la celiaquía. ¿Y cómo estamos funcionando nosotros como sociedad? ¿Estamos preparados para esto? ¿Cómo es difícil funciona? para ustedes ir a comer afuera? Sí, puntualmente cada vez que salimos con los chicos, o muchos casos de la filial que cuentan de que salen a cenar o a almorzar, o simplemente a tomar algo en la confitería, cuesta mucho que el celíaco tenga una libertad, digamos, absoluta en lo que va a consumir, porque siempre tiene que estar pidiendo algo especial o no agregar algo porque puede haber contaminación cruzada desde la cocina del lugar, o hay productos, un ejemplo muy común es ir a una confitería y tomar un submarino y la leche es apta y el chocolate que se usa para el submarino, no. El chocolate por lo general es de una marca muy conocida, que es masivo y que no está apta hoy. Hace años atrás estaba apta, estaba en el listado de Acela. Hoy por hoy no. Entonces es un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes están trabajando en esto para que los restaurantes y las confiterías también tengan una carta aparte para celíacos? Sí, nosotros estamos de la filial trabajando, informando, incluso tenemos comercio que ya hace años que están teniendo algún lugarcito para el celíaco. Los supermercados ya tienen su góndola, falta variedad, digamos, en la gama de productos que hay para celíacos, pero hay una góndola con productos. Y estamos trabajando ahora en conjunto con el municipio con los cursos y capacitación con el departamento de bromatología. Claro. Ha tenido mucha repercusión y bueno, nosotros desde Acela estamos tratando de colaborar bastante con la difusión y el conocimiento de la enfermedad y de la mano el tema de la contaminación cruzada, que es
fundamental para Exacto. cualquier cocina de una confitería, cualquier cocina de un restaurante, hasta de un kiosco, comercio que venden cosas sueltas. Javier, no y pueden... honestamente, ¿hay buena voluntad por parte de la comunidad? Porque también tenemos entendido diferentes situaciones muy feas, violentas, que han vivido personas que padecen la enfermedad de celíacos, que si bien es cierto que se acercan a un restaurante que prepara cierto y determinado tipo de comida, con buena onda pedir una ensalada, que sería algo fácil, algo tranquilo, algo que se podría hacer, muchas veces se sienten hasta rechazados y se les dice, no, mirá, acá se prepara, doy un ejemplo, pizza y empanada, y listo. ¿Hay buena voluntad por parte de la comunidad en general? Sí, es como todo, hay mucha voluntad. Lo que pasa es que también está la persona o el comerciante que no le interesa, evita un problema y evita un trastorno en su logística normal habitual del negocio. Claro, esto de yo no preparo ensalada, no sé cuánto te la puedo cobrar. No, o sí, el tema es el miedo que puede provocarle algo, entonces después de recibir alguna queja, entonces ante eso directamente cierran las puertas a cualquier tipo de diálogo o a la cocina en sí, no lo sirven a la persona que va. Puntualmente están haciendo una discriminación consciente, lo que hacen eso. Y después está el otro comerciante que directamente no tiene información de la enfermedad ofrece productos que están mal digamos, cocinados, o usa productos, ofrece un lomo y a la vez le pone un condimento que no está apto, entonces eso es contaminación cruzada y en eso estamos tratando de colaborar y ayudar justamente con la información. Pero sí, puntualmente en general hay buena voluntad de los comercios de Roca. Tenemos ejemplos muy claros con fiambrerías que tienen máquinas dedicadas al celíaco, productos, se informan. Es un restaurante muy conocido en Roca que tiene un lugar también en la zona Paso Corra, también están con mucho interés en ayudar a esto, incorporar a la clientela celíaca y se han informado y han asistido a los cursos. Y otros que directamente han hecho rechazo de celíacos, como el caso de una amiga y compañera de la filial, que desde el puesto que yo tengo, realmente tengo que rechazar totalmente eso. En algún momento lo haremos público o no, lo veremos. Javier, recién hablábamos de algunas problemáticas, ¿no? Decíamos restaurante, negocios, almacenes, y otro tiene que ver con los precios, también los valores de los alimentos. Y justamente tenemos un mensaje que dice: hola chicas, soy Vivi, tengo 23 años y hace 4 años me enteré que soy celíaca. Se me complica porque los productos son muy caros. ¿A dónde dan información en Roca de los productos y de la enfermedad? Bueno, de la enfermedad lo hacemos nosotros con respecto desde Acela, ¿no? En tema de precios, padecemos lo mismo que la gente, o sea, vamos a comprar y encontramos con un precio muy exorbitado y hay lugares que directamente compramos lo justo y necesario y el resto lo buscamos por otro lado. Porque se puede buscar en dietéticas, por ejemplo, la harina de mandioca, no solamente en el supermercado con la góndola especialmente por eso, señalada. Que ahí está el tema, lo que hoy yo te comentaba, que había en la góndola supermercado hay productos, está la góndola, están enmarcados, pero hay poca variedad, entonces tenés que recurrir a dietéticas. Pero hay lugares que son que tienen mucha amplitud de productos, pero obviamente son mucho más caros, entonces para algunos celíacos se les complica mucho. Piensen que, por ejemplo, en una dietética anda entre 27 y 29 pesos el kilo, en un supermercado muy grande que hay convenio con Acela por ser convenio 5, digamos, está en 20 pesos el kilo. Por ejemplo, de harina. De premezcla. Ah, de premezcla. De premezcla, sí. Se llama premezcla, harina premezcla. Y en Buenos Aires lo conseguía hasta 15 pesos. Claro. Es mucha la diferencia. Con respecto a esto, Javier, ¿cómo están trabajando o cómo van avanzando en cuanto a la ley? ¿Hay una ley nacional, provincial? Primero, Río Negro es una de las pocas provincias a nivel nacional que ya tenía ley, como es de ley celíaca, pero bueno, puntualmente nunca se ejecutó, nunca se reglamentó y ahí está. En realidad no trabaja Río Negro con esa ley. Sí hace, digamos, una participación a nivel del gobierno con una tarjeta digamos, de banco, con una caja y depositan, creo que ahora anda en alrededor de los 200 pesos, que incluso no todos los celíacos acceden, sino solamente los carenciados, o sea que la otra parte de celíacos queda sin, digamos, una asistencia. Con respecto a la ley celíaca, en el tema de la reglamentación, ya está dictaminado el tema de la reglamentación. El tema es que las empresas cómo hacen
para reglamentar de acuerdo a su propia estructura y logística de empresa. Un ejemplo son las obras sociales. Hay obras sociales que ya tienen una idea de cómo implementar la cobertura, hay otras que todavía no lo saben y rechazan todos los casos de celiaquía, y de todas formas las obras sociales, por lo que dice la ley, estarían cubriendo el mismo porcentaje que los demás obras sociales, un 70% creo, Claro. pero de la diferencia de precios. Claro. Sí, de la diferencia O sea que de vos precios de los tenés que productos. ir con los dos productos, demostrar la diferencia de precio y recién... Tenés que comprar y llevar ticket de todo. Claro. Y en base a ello, vos presentás y ellos hacen el análisis y después te reintegran el porcentaje que calculan ellos y no por ahí el que calculás vos, ¿no? Javier, acá en la ciudad de General Roca, sí. ¿dónde están funcionando? Y también tienen en otros lugares de la provincia ya. Sí, bueno, nos remitimos en Bariloche, hace un año y moneda que está abierta la filial de Bariloche, están trabajando muy bien en el hospital de Bariloche. En Cinco Saltos es una de las filiales más antiguas, que está en Río Negro, también está trabajando, Cipolletti también, y hay una subfilial en Regina y ahora acabo de abrir una subfilial que abarca todo Valle Medio, que va desde Pomona hasta Chimpay y ellos trabajan en el hospital de Cholecho. Tienen profesional que los acompaña y todo. El Hospital Zonal. El Hospital Zonal. Y bueno, y en Roca nos juntamos los segundos sábados de cada mes, salvo que caiga feriado, que por ahí no va gente, nos juntamos el tercer sábado de cada mes en el CDI municipal Rayito de Sol, de 9:30 a 12, más o menos un horario estimativo, donde hacemos los talleres, asistimos a los celíacos recién diagnosticados, charlamos con los que ya están diagnosticados, cómo le va, cómo van las compras, los productos, su sintomatología se ha mejorado. Hacemos una charla de convivencia, digamos, de compartir experiencias. La guía de alimentos solamente se puede obtener en las sedes de ACELA. La guía original de alimentos sí, y solamente la entregamos nosotros en las reuniones de ACELA y las actualizaciones mensuales, porque la guía sale una vez al año. El resto de los meses entregamos fotocopias que nos mandan de Buenos Aires y fotocopiamos las actualizaciones. Pero ojo con el tema de la guía, así como hay guías que andan circulando de color viejo, también andan fotocopias y están desactualizadas. Claro. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es que hasta el mes pasado, le voy a dar un ejemplo para, ya que aprovecho que estamos a nivel masivo, el mes pasado se dio de baja toda la línea 2 anclas, que normalmente todo el mundo tiene en su casa. Claro. Entonces, hoy por hoy el que está con un guía vieja o no ha ido a las reuniones, está consumiendo seguramente ese producto que es normal en una cocina. Claro, así que sí. bueno, se dio de baja, así que bueno, aprovecho a informar. Muy bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por venir. Vamos a estar seguramente en contacto en algún momento porque muchos mensajes también nos han llegado preguntándonos sobre esto y sobre todo por el funcionamiento para ir, como bien decías, a cada una de estas asociaciones, a las filiales y las nuevas que abrieron en la provincia de Río Negro. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir la problemática. Bueno, Javier Rubio, coordinador de ACELA en la provincia de Río Negro, compartiendo la tarde de Te lo dije. Nosotros hacemos la última pausa y ya venimos. Lo primero que hay que hacer es sentarse con todo el mundo, hablar y difundir el tema en el resto de la familia y también con los amigos, con la escuela. Por suerte nosotros tuvimos una muy buena contención por parte de este grupo social. De los amigos de mi hijo, cuando va a la casa le dan cosas que pueden comer, nos preguntan, saben que puede comer, por ejemplo, frutas, entonces tienen previsto de tener frutas y que le pueden dar, o cierto tipo de comidas que saben que no le pueden dar, y saben también que él conoce las cuestiones que puede comer y las que no puede comer y sabe cuáles son los límites. Y nadie lo esfuerza a decir que sí cuando él dice que no, por algo lo dice. Así que esto es re importante también que la gente lo tenga en cuenta, que no hay que tener miedo de hablar, porque hablando ayuda a un montón de cuestiones que tienen que ver con la inserción social de la persona que tiene este problema, que es un problema que no impide para nada tener una actividad social absolutamente activa. En la escuela nunca tuvimos problema tampoco, es más, ha ligado
regalos cuando se hacen, por ejemplo, pedazos de torta que se regalaban o algo así, él siempre ligaba golosinas que eran mejores que lo que estaban ligando los compañeros, así que hasta se ha ganado la envidia, por decirlo de alguna forma, de los compañeros cuando ellos comen pan y él comía alguna otra golosina o alguna otra cosa y él comía otra golosina mejor, así que este tipo de cosas ayudan también a que la persona celíaca no se sienta mal, que se sienta integrada. Por eso es re importante hablarlo. La sintomatología es muy amplia. Estaría bueno esto que lo comente un médico, pero nosotros, por comentar entre nosotros las distintas vivencias, sabemos que la gente puede llegar a tener problemas en la piel, puede tener problemas de descomposturas, puede tener problemas de vómitos, puede tener problemas, no sé, súper variados. La sintomatología es muy amplia y no hay una sintomatología definida que pueda permitir ver que una persona es celíaca porque tiene tal cosa. Hay ciertas cosas que pueden dar a entender, pero no son definitorias en absoluto. Así que esto depende de cada organismo. Lo que sí, los organismos que tienen una sintomatología al ingestar algo con gluten pueden llegar a tener problemas muy severos. Depende de las personas, pueden tener algo muy severo. Y lo que vos me decías del tema de los medicamentos es muy importante porque los medicamentos muchas veces tienen gluten. Y esto hay muchísimos médicos que no lo manejan, no lo saben y no tienen el control para darse cuenta tampoco si pueden darle a un paciente celíaco cierto medicamento o no. Hay experiencias cotidianas y constantes de pacientes celíacos que reciben medicamentos por parte de los médicos, medicamentos recetados, que los médicos le dicen sí, no hay ningún problema, y si no piensan que el problema va a ser un problema menor, y por ocuparse de cierto problema se despreocupan del tema de la celiaquía y tienen grandes afecciones. Así que esto es algo que hay que concientizar, no solamente a la sociedad, sino que hay que concientizar también a los profesionales que trabajan en esto, hay que concientizar también a los restaurantes que trabajan en esto, hay que concientizar a toda la sociedad para que sepan que lo único que necesita el celíaco es que se le respete el tema de llevar una dieta libre de gluten. Es lo único que necesita el celíaco. No hay que forzarlo porque forzarlo puede implicar un montón de afecciones para él y la verdad, el celíaco que va a ir a un lugar a comer, se va a chocar con algo que no puede comer y después lo que va a querer hacer es quedarse en su casa encerrado, no va a querer volver a salir. Y no es la idea, me parece. Llegamos al final de la tarde de Te lo dije, en este martes 20, ya preparándonos para la primavera, para el Día del Estudiante mañana. Y le agradecemos a todos los invitados que estuvieron con nosotros hoy compartiendo esta tarde, sobre todo hablando sobre esta enfermedad y lo importante de conocer de qué se trata y la educación sobre todo, de socializarla y que entre todas podamos trabajar, ¿no? Y que a aquellos que la sufren les sea un poquito más liviano llevar, ¿no?, este camino. Exactamente, agradecemos como cada tarde la atención que nos prestaron y también que muchas personas compartieron con nosotras a través de los mensajes de texto las distintas experiencias que han tenido desde que fueron diagnosticadas con celiaquía. Y bueno, y también le mandamos un saludo a Estela de Sara en la avenida de Roca, muy cerquita del centro de la ciudad de General Roca, que nos viste en cada tarde de Te lo dije. Así que le agradecemos a Sara también por estar en la tarde de Te lo dije. Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Todo empieza la mañana cuando hay que desayunar y tengo que elegir algo que no me vaya a hacer mal. Las tostadas con manteca no las puedo probar y tampoco comer un yogur con cereal. Si me invitan a un asado y me dan un choripán, tengo que comerlo al plato, ay qué bronca que me da. ¿Dónde pongo el chimichurri si la grasa es en el pan? Adivinen qué hay de